que es un enfoque que ahí puede, espero ilustrar bastantes cosas sobre el tema. Y bueno, nada, tengo aquí preparé un pequeño PowerPoint, que me sirve un poquito como para ayudar un poquito a seguir la presentación. Aquí lo comparto con ustedes. Ok, entonces, vamos empezando. Y la idea es esta, ¿no? La idea básica de lo que quiero presentar es esta. Creo que la epidemia actual cuestiona una serie de elementos fundamentales del funcionamiento de la economía y la sociedad que normalmente no están tan presentes, están siempre ahí, pero como que los hace mucho más visibles y llama pues a una reestructuración profunda de la economía y en realidad de la relación entre la economía, la sociedad y el Estado, porque al final este es el tema que está de fondo. Y lo voy a plantar a manera de como, me parece que son 10 como tesis principales, digamos, ¿no? Que voy a tratar de presentar más o menos rápidamente, ¿no? Sustentar rápidamente, ¿no? Como un esquemita, ¿no? Entonces, la primera tema que está muy presente en la coyuntura actual, que también nos olvidamos, es que no hay economía sin salud. Y por eso ahora no hay reactivación posible sin control de la epidemia. Esto está muy en la coyuntura porque en el Perú y en muchos de nuestros países ha habido este debate, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Defendemos la salud o dejamos que la economía se reactive? Y desde luego, desde los grandes poderes económicos y desde una mirada más tradicional, ha salido este discurso, no, ya la economía no aguanta. Incluso la actual ministra de Salud del Perú, lamentablemente, dijo en algún momento, hace poco, bueno, es que la economía ya no aguanta, lo cual era falso, ¿no? Hay que reactivar la economía, aunque eso tenga un costo para la salud. Pero lo que se demuestra en todo el mundo, no solo en el Perú, es que cuando se intenta reactivar la economía y la epidemia está a toda velocidad, dice, si no cuentan entonces con internet pueden hacerlo mediante llamada. Ya no se, entonces ya no se puede, llamada a Zoom. Ya no sé, si la epidemia está avanzando a toda velocidad, ya no se puede reactivar la economía, porque la gente está asustada, porque la gente no va a salir a consumir, porque no van a venir turistas y porque tampoco va a haber inversiones, ¿no? ¿Quién va a pensar en invertir en una economía totalmente deprimida y con alto riesgo para la salud? Entonces, este es el primer tema esencial. Y por si acaso esto que, digamos, hoy lo dicen pues economistas, digamos, de derecha en Estados Unidos y en el mundo, ¿ok? Esto no es ya algo que sea como exclusivo de una posición progresista, ¿no? No es posible, ¿no? Lo mismo se ve en Estados Unidos y en otros países. Entonces, creo que es un elemento bastante importante, ¿no? Hemos dado por sentado que la salud está bien y que sobre esa base podemos construir la economía como si no importara la salud, ¿ok? Porque, digamos, yo trato de ver el problema actual y pensar en nuestros 20, 30 años anteriores, ¿no? Ver la lección de hoy y qué nos dice del pasado. Y en el pasado ha sido así, ¿no? Sí, la salud va más o menos, no importa, la economía puede seguir para adelante sin importar lo que pase en la salud. Ya eso ya no es más posible, me parece, mantener ese punto de vista, ¿no? Eso creo que es bien importante, digamos, ¿no? Porque llama a tener un enfoque más integrado entre la economía y la salud, terminando este día, ¿no? Entre la economía y la salud, en la cual la salud tiene preponderancia, ¿no? Cuando hablamos de esta discusión entre economía y salud como si fueran dos cosas al mismo nivel, no es así, ¿ok? Porque sin salud no hay vida y sin vida no hay economía. Entonces, en realidad, la salud es primordial, va adelante que la economía, por más que a los economistas o los empresarios o mucha gente no lo quiera considerar así, porque simplemente han dado la salud como algo que está garantizado, pero no lo está. ¿Ok? Un segundo elemento que me parece importante que sale ahora de la epidemia es que esta situación del libre mercado en otros países que ha generado obesidad, diabetes, hipertensión y un montón de problemas de salud que son los que hoy están terriblemente asociados a la mortalidad. Me hace acordar esto un poquito a un muy buen amigo mío
que cuando comenzó la epidemia, bueno, se había descuidado y estaba con mucho sobrepeso. Realmente tenía obesidad. Estaba pesando más de 110 kilos y no es muy grande, ¿no? Entonces, claro, se asustó terriblemente y ha logrado bajar 28 kilos en 4 meses, pero lo cierto es que, uno, en todos los estudios a nivel internacional está muy claro que las personas que tienen sobrepeso y obesidad y que eso les ha generado diabetes y que eso les ha generado hipertensión, tienen un riesgo de mortalidad muchísimo mayor. Eso está, uno, claro. Y dos, que tenemos esta gran enfermedad, ¿no? Hay una epidemia mundial, ¿no es cierto?, que viene creciendo hace 30 años de obesidad, y bajo esta idea de que el libre mercado, que cada consumidor resuelva por su cuenta. Por si acaso, bueno, yo no tengo tanto las cifras latinoamericanas, pero para el Perú se sabe por si acaso que las estimaciones indican que más de la mitad de las mujeres y hombres adultos en el Perú tienen sobrepeso u obesidad. Más de la mitad. Y por si acaso, muchos países latinoamericanos tienen este problema grave. Y no sé si saben, en el Perú ha habido toda esta discusión sobre las etiquetas de la alimentación saludable, que también está avanzando un poquito en México, en Uruguay, en Chile, pero hay una discusión. Hay un montón de gente que de los empresarios dicen, no, no queremos esas etiquetas. Bueno, siempre esa orientación ha estado generando mortalidad y enfermedad, pero ahora es mucho más visible, ¿ok? La tasa de mortalidad por el COVID de la gente que tiene estas enfermedades es enorme. Y entonces, este es un tema, ¿no? Me explico, ¿no? La idea de que el libre mercado va a resolver los problemas, bueno, está generando una serie de problemas de salud que son muy, muy severos desde antes. ¿Me explico? Porque aquí lo que quiero resaltar un poquito es, como digo, ver las cosas que se ven en esta epidemia, pero que nos reflejan problemas más estructurales de relación entre la economía y la sociedad, ¿no? Y este tema refleja cómo una visión consumista, dominada por la publicidad, ¿no es cierto?, dominada por la satisfacción inmediata en el consumo, bueno, genera serios problemas, ¿no? Entonces plantea todo un tema más amplio de la necesidad de regular, ¿no es cierto?, el mercado, el consumo, el funcionamiento del mercado, ¿no?, en primer lugar, o entre otros problemas, para cuidar la salud de las personas. Un tercer tema que se está viendo en Perú y en otras partes es el tema de la producción, las empresas productivas, el trabajo, la industria, la minería. Y nuevamente aquí, ¿no? Hoy vemos que hay minas en el Perú que tienen 500 contagiados, 700 contagiados en una sola empresa, y que además, por lo menos en el Perú, eso significa que esos trabajadores mineros van a contagiar a la comunidad que está a su alrededor, ¿no? Generando un serio problema. Y este es solo un ejemplo de lo que se ve más visible, ¿no? Porque son grandes empresas con gran concentración de la población, con muchos trabajadores, pero esto se repite en muchos otros sectores productivos. Y nuevamente quiero resaltar este hecho. Lo vemos, resalta un poco en esta epidemia, porque vemos la mina tal, 200 enfermos, 500 enfermos, ¿no? La concentración del caso nos llama la atención. Y también el efecto sobre la comunidad de alrededor. Pero esto ya se ha visto antes, en términos de salud, en términos de trabajadores afectados por salud ambiental, por contaminación de metales pesados, los trabajadores, la comunidad de su entorno, etcétera, ¿no? O riesgos de accidentes, ¿no? Todo un tema, lo que se llama la salud y seguridad laboral, que en muchos de nuestros países se ha dejado bastante de lado. ¿Por qué? Por la idea de, por lo menos en el Perú le llaman la tramitología, es decir, no hay que ponerle trabas a la empresa, hay que dejar que la empresa funcione libremente, no hay que cargarla demasiado porque si no, no va a poder competir, etcétera, etcétera, pero que ahorita nuevamente se muestra la carga de enfermedad y de muerte que eso trae. Si el punto anterior tiene que ver con cómo vemos la producción, ¿no? Digamos, ¿cierto? Digamos, las empresas productivas, por lo menos en el Perú y creo que en otras partes, todo esto ha mostrado que hay otro tema bastante fundamental en el funcionamiento de la economía
y la vida misma de las personas y la salud. Este es un tema social, que es qué pasa con la circulación y el transporte, ¿no? En el Perú, y creo que en muchas partes de Latinoamérica, en el Perú creo que más grave que en muchos otros, el transporte público en las ciudades está muy mal regulado, muy mal manejado, y entonces, lamentablemente hoy el transporte público en Lima y en otras grandes ciudades del Perú es un foco de contagio tremendo, espantoso, ¿ok? Y creo que eso pasa en muchas partes. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado, alguien está enfermo, tose, ¿no? Bota el virus, se queda en el espacio, ¿no es cierto? Transmite a otros. La verdad, me parece que el transporte público en el Perú es un foco de contagio esencial. En muchas otras partes, en el Perú peor que en otros, pero en muchos otros países. Pero esto está asociado a este otro elemento, ¿no? Que es que hemos dejado de lado, hemos favorecido un sistema de transporte donde se privilegia el carro antes que el transporte público. Entonces, igual es una enorme inversión en carreteras para que vayan carros privados. Se deja de lado la bicicleta y el peatón. ¿No? Muchos de nuestros países, ir en bicicleta o ir caminando es un riesgo porque los accidentes de tránsito son terribles, ¿no? Entonces, se ha privilegiado un transporte privado, un poquito un transporte público y otros medios de transporte más sanos y sostenibles, como la bicicleta o el peatón, han sido dejados de lado. Y esto nuevamente se ve en la epidemia, ¿me explico? Porque el transporte público afecta, ¿no es cierto? Es un foco de contagio, pero esto también afecta el tiempo que perdemos en el transporte, significa más estrés para las familias, significa más contaminación ambiental y otros medios de transporte como el peatonal o la bicicleta son mucho más sanos, ¿no? Uno hace ejercicio, etcétera. Entonces, esto nos plantea toda una necesidad de transformar el transporte y el transporte público de una manera en la cual sea más amigable para la vida, para la salud, incluso para la economía, porque andar a pie y en bicicleta es más barato que andar en carro, digamos, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, esto implica tener un sistema de transporte, tener sistemas de transporte bimodales o multimodales, ¿no? Uno no puede ir en bicicleta demasiado lejos, por supuesto que soy consciente de eso, ¿no? Entonces, uno no puede llevar las cosas al límite extremo, pero otros países han logrado un excelente sistema de transporte combinando pues tren y bicicleta, ¿me explico, no? Hay que darle al transporte y a la circulación de las personas una importancia mucho mayor y nuevamente vincularlas con las necesidades que tenemos de una buena vida y una vida saludable, ¿no? Creo que este es un tema esencial. Este elemento que me ha hecho pensar ahora, ¿no? He estado pensando bastante en realidad porque me parece que es un nudo crítico difícil de resolver para la epidemia en el Perú, bien difícil de resolver, nos plantea este tema, ¿no? Que es que el tema no es solamente para tener una economía saludable, digamos, ¿cierto? Una economía que funcione con cierto control de la epidemia y en general que funcione con cierto nivel de cuidado de la salud, no puede verse solamente un tema como que cada empresa tiene que cuidar la salud dentro de ella, ¿ok? Hay un tema integrado, hay un tema integral, ¿me explico? Porque el tema del transporte, incluso el tema del transporte, se resuelve en parte con mejores sistemas de transporte, con ciclovías, ¿no es cierto? A través del tema de transporte, pero se resuelve en parte en cómo funciona la economía. Si hay más teletrabajo, habrá menos transporte y el transporte público estará menos congestionado. Y si tenemos distintos horarios, ¿no es cierto? Para poder transportarnos, podemos evitar la congestión en la mañana, que es el peor momento en el cual el contagio es mayor. Si podemos ir a nuestro trabajo en otro horario. Entonces, hay una serie de elementos que incluyen una visión más integral del tema. Incluso en términos de planificación urbana o nacional, ¿no? Problemas de grandes urbes como Lima, pero incluso como otras en el Perú y en Latinoamérica, es que, claro, son tan grandes que implican grandes tiempos y espacios de traslado, y bueno, si tienes que trasladarte durante kilómetros y kilómetros dentro de la ciudad,
pues o vas en carro generando un montón de congestión, pero muy poca gente puede hacer eso, o vas en un transporte público que está congestionado y que se lleva un montón de horas y que es difícil de resolver de otra manera. Entonces, esto plantea un tema de planificación territorial, ¿no es cierto?, que se vincula con el tema de la producción. Entonces, todo eso nos lleva a este gran tema respecto al tema del modelo económico, ¿no? Hasta ahora lo que ha predominado en Latinoamérica y en el Perú es un modelo básicamente, digamos, neoliberal, de libre mercado. El Estado no debe, ¿no? En este modelo, la planificación y la intervención del Estado es mínima, se trata de que el Estado no regule, el dejar, ¿no?, que la economía y las empresas funcionen libremente va a resolver los problemas. Pero incluso más allá de los incentivos y las intenciones de las empresas, hay un tema de cómo funciona el conjunto. ¿Me explico? Cada empresa puede efectivamente, incluso siendo optimistas, estar velando por la salud de sus trabajadores, pero el tema del transporte, por ejemplo, no puede resolverse empresa por empresa. Es un tema colectivo, ¿correcto? Y así como eso, otros temas, la planificación urbana, el tamaño de la ciudad, el transporte interprovincial, el funcionamiento de la economía en su conjunto. Entonces, aquí hay un tema esencial, ¿no? Por ejemplo, todo este tema tiene que ver con cómo funciona la economía y el asentamiento territorial de la población. Entonces yo postulo de que ahorita uno de los temas críticos es, uno de los temas como podemos tratar de combinar bien la economía y la salud es la agricultura. Es una actividad que tiende a estar dispersa en el territorio, ¿no? Y donde la gente vive cerca de donde trabaja. Entonces el transporte deja de ser un problema, que va de la mano de que emplea mucha gente, que va de la mano de que es una necesidad. ¿Me explico? Entonces hay que tener varios elementos en mente al momento de planificar y regular el conjunto de la economía. Y eso implica una forma de entender la economía distinta a una economía neoliberal donde que cada uno vea y cada empresa resuelva por su cuenta. Vamos avanzando. Un sexto elemento esencial, creo yo, ¿no?, de lo que nos enseña esta epidemia, y esto es más claro que en Perú, que en otras partes de Latinoamérica, todavía es, bueno, si no tienes un fuerte sistema de salud, ¿no?, de atención de salud, de hospitales y centros de salud, vamos a ponerlo así, en la parte más básica de la atención de salud, bueno, esto simplemente pues termina cuando hay riesgos, generando un problema de mortalidad y enfermedad muy grande, y termina pues haciendo que la economía sea insostenible, ¿no? Hay como si uno ve ahorita la epidemia en el panorama mundial y regional, hay un par de cosas que resaltan, ¿no? Una es que en Latinoamérica están varios de los países que están como peores en cuanto a mortalidad. Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, están en la tabla de los primeros 10 o 15 en cuanto a mortalidad, o sea, estamos muy mal, a pesar, con distintas respuestas, pero en general estamos muy mal, ¿no? Y resalta, por ejemplo, que Perú, que algunos dicen, bueno, hizo una de las primeras cuarentenas y respondió más fuerte, ¿y por qué la mortalidad está tan grande? Bueno, hay varias respuestas a eso y varios errores de política, pero una respuesta clara es, miren, el sistema de salud del Perú era de los peores de Latinoamérica. Sigue siendo, creo, de los peores de Latinoamérica. O sea, menos hospitales por persona, menos médicos por persona, menos camas UCI por persona, menos seguridad. Y bueno, entonces, si el sistema es malo, bueno, cuando hay un problema, esto termina generando este tema de resultados. Ahora, regresando nuevamente al inicio, claro, ahorita como que se evidencia críticamente el problema. ¿Me explico? Es como de repente afecta a millones de golpe, entonces se evidencia mucho, pero ¿esto no estaba presente hace un año? Claro que estaba presente hace un año. ¿Me explico? La atención de salud en el Perú era mala. Supuestamente la atención debería ser gratuita, pero no sé, una enorme cantidad de casos, ¿no? La mitad o más, el supuesto seguro integral de salud no tenía las medicinas y no
y no le daban la atención gratuita que necesitaba la gente. Hablaba ayer con un amigo que contaba que hace 10 años su hija tuvo una hija pequeña tuvo un serio problema de salud, hizo cola 6 meses para que lo operaran en un hospital de Lima. Una persona, digamos, de clase media con todas las conexiones posibles. Entonces, que el sistema de salud peruano y de nuestros países en general son sistemas de salud débiles, ¿ok? Eso está a la vista. Y hay un montón de explicaciones y discusiones que tienen su rol, ¿ok? Tienen su nivel en el sentido de que hay problemas de mala gestión, hay problemas de corrupción, hay problemas de desorganización, claro que sí, pero hay un problema esencial, ¿no? Que es, miren, si no se destina presupuesto, si no se destina dinero del tesoro público al sistema de salud, no hay forma de resolver este tema, ¿no? Es como que, es curioso, ¿no? Los economistas neoliberales que en general nos dicen, mira, la economía es esencial y lo que hay que hacer es tener plata y sin plata, ¿no? Muchas cosas no funcionan. Cuando se trata de la salud nos dicen, no, el problema no es el presupuesto de la salud, sino que está mal gestionado. Entonces me explico, o sea, para todo lo demás, la plata es esencial. Para la salud, la plata no es esencial. No es así. ¿Me explico? Yo creo que efectivamente, seguramente, con toda seguridad en realidad es verdad, hay problemas de mala gestión, hay problemas de corrupción, hay problemas de desorganización en el sistema de salud del Perú y de muchos países latinoamericanos. Por supuesto que sí, pero hay una cuestión básica, que es, mira, si no hay dinero, ¿me explico? La razón esencial por la que la falta en medicinas en los hospitales y centros de salud del Perú durante muchos años no es ninguna de esas causas, es que falta presupuesto. Sencillo. Y bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Además es como claro, y los hospitales del Perú rápidamente han colapsado, pero por supuesto, si estaban siempre dejando gente fuera de atender, en realidad un sistema público de salud tiene que debería estar usualmente sobrándole camas para estar listos para una emergencia. Es como el rol de una emergencia. Si una emergencia de salud está siempre llena, bueno, no va a poder atender las emergencias, pero no, me explico. Para eso son los sistemas organizados para atender emergencias, ¿no? Tienes que estar listo para atender la emergencia. Y estar listo para atender la emergencia implica tener camas, médicos y UCIs que están no tan ocupados porque están listos para la emergencia, como un bombero, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Tienes que tener los bomberos parte del tiempo sin estar ocupados, porque si están todo el tiempo ocupados no van a poder responder a los incendios. Esto me parece que es clave, ¿no? Ahora, ojo que en general, esto plantea incluso un tema más amplio, ¿no? Que es todo el tema de la lógica de la economía respecto de los riesgos, ¿no? He visto ya algunos analistas internacionales económicos, digamos, ¿cierto? Economistas de prestigio planteando esto, ¿no? Que hasta ahora la economía ha estado pensando como produce más, sin una consideración adecuada de los riesgos, ¿no? Porque en un cierto sentido económico malo, negativo, mal planteado, ¿no? Controlar riesgos es un gasto inútil, ¿no? Cuando no se produce el riesgo, has gastado por gusto. Bueno, no, en realidad uno gasta para controlar el riesgo precisamente para que el riesgo no exista. Pero es una mala idea de lo que es la producción, una mala idea de lo que son nuestras metas, el considerar solo lo que se hace realidad y no los riesgos que evitaste. Pero lamentablemente toda nuestra idea de la economía, la producción, el PBI, los ingresos, se concentran en todo lo que produciste y no los riesgos o cosas negativas que evitaste. Y esto creo que nos plantea una gran reestructuración de la economía y del pensamiento económico que es necesaria. Tal vez he avanzado un poquito en este tema para no pasarme más de la hora, pero claro, esto tiene que ver tanto con el sistema de salud como con el sistema de seguridad social. Es decir, hay riesgos de salud que tienen que ser controlados y para eso necesitamos un sistema de salud. Y también hay otros riesgos. Los problemas de salud, las epidemias, las enfermedades, generan problemas de salud y problemas económicos. Una persona enferma deja de poder producir, ¿ok? Y entonces requiere un sostén económico. Para eso existen los sistemas de seguridad social. Pero en realidad, digamos, los sistemas de seguridad social deberían incluir o cubrir o tener respuestas
no solo a los riesgos de salud, sino también a otros riesgos sociales y económicos. El desempleo, la discapacidad, la destrucción de lazos familiares, etcétera, ¿no? Los problemas de las familias disfuncionales, o sea, y que requieren una serie de respuestas, pero yo me concentro en las económicas, ¿no? Y esto requiere un fuerte sistema de seguridad social, que en muchos de nuestros países no tenemos. En el Perú, y creo que en varios países de Latinoamérica, ¿en qué se evidencia? Bueno, ahorita hay cantidad de gente desempleada y el Estado no tiene los sistemas funcionando, le cuesta mucho, ¿no?, reajustar su sistema para darle ayuda económica urgente a esa gente. En Europa, en Estados Unidos, funciona el seguro de desempleo, ¿me explico? Y entonces, ¿qué hacen los estados? Amplían el seguro de desempleo. Vamos, seguimos dando el seguro de desempleo. El que perdió su empleo, acá está el seguro de desempleo para sostenerlo. En América Latina no tenemos un sistema de seguridad social económica de este tipo. Y eso genera un montón de problemas, desde problemas de alimentación, subsistencia y alta inseguridad económica para las familias, hasta, como en el Perú, las familias que tienen que salir corriendo a ver qué venden y cómo consiguen unos cuantos centavos para el día, generando mayor transmisión de la enfermedad. Entonces, si no hay un cierto nivel de apoyo económico a las familias, esto es un poco difícil. Avanzo un poquito más porque ya se me va a acabar el tiempo y no quiero pasarme más de la hora. Bueno, esto evidentemente se ha visto que en América Latina está vinculado al tema de, bueno, tenemos lo que le llaman, se ha dado por llamar como alta informalidad, pero yo prefiero decir un amplio sector de pequeña producción y comercio de subsistencia, porque el modelo económico no genera empleo con derechos. Es decir, ¿por qué tenemos en Perú y en muchos de América Latina un montón de comerciantes informales, un montón de pequeños productores en su casa subsistiendo, ¿no es cierto?, con las justas, con una productividad baja y con ingresos bajos? Porque no hay buenos empleos, ¿ok? Porque un modelo basado en la extracción de minerales, sin desarrollo del mercado interno, sin desarrollo industrial, ¿no?, simplemente genera muy pocos empleos. La gente tiene que subsistir. ¿Cómo hace? Abre su mini negocio, su negocio de comercio ambulatorio, su actividad semi-comercial, semi-mendicante, vendiendo caramelos en los buses, como funciona en el Perú. Entonces, si no tenemos un modelo económico que genere empleo con derechos de manera sostenible, ¿ok?, entonces simplemente tenemos este problema que es esencial, que hoy se ve con crudeza, porque claro, no hay sistema de seguridad social, la gente tiene que salir a vender, entonces se transmite el virus en un transporte totalmente informal, pero, ¿no?, refleja un problema previo. El sistema de seguridad social peruano, bismarckiano, no funciona bien porque 3/4 parte de la gente tiene empleo informal, ¿ok? Y simplemente no hay regulación estatal posible. Entonces esto no tiene salida si no tenemos una forma de dar empleo con derechos a la gente, ¿no? Últimos 2 temitas porque ya se me pasa la hora, 2 minutitos más. Uno, bueno, yo creo que ahorita hay que insistir en las necesidades básicas, ¿no? Alimentación, salud y educación. Una serie de rubros, el turismo, los viajes, los restaurantes, una serie de servicios y cosas superfluas que nos hacen la vida amable, bonita, pero que no son básicas. Bueno, hoy tienen que dejar de lado a las necesidades básicas, que creo que esenciales son alimentación, salud y educación. Algo más de infraestructura pública, transporte, agua potable, ¿no? Pero, ok, ahí es donde hay que reorientar la economía. No podemos regresar a una economía como la del pasado, ¿no? Tenemos que reorientar la economía, tenemos que garantizar estos elementos básicos para toda la población, ¿no? Esto implica un Estado que vele más por la población, con más seguridad social, pero también implica una cierta reorientación de la economía, dejando de lado los temas no tan necesarios, ¿no?, para poner nuevamente la prioridad en las necesidades básicas, que creo que ellos son estas, ¿no? Y por último, bueno, la desigualdad extrema, ¿no? Si algo caracteriza a Perú y Latinoamérica es una gigantesca desigualdad, ¿no?
y esta gigantesca desigualdad genera este tipo de problemas, ¿no? Es un Estado que no tiene ingresos porque no recauda lo suficiente, no tiene ingresos el Estado porque no le cobra impuestos a los ricos, entonces como el Estado no tiene ingresos, no hay salud, no hay educación, no hay regulación estatal, no hay promoción de una nueva economía. Y por otro lado, desde luego, con esta desigualdad extrema, pues el nivel de pobreza, de necesidad, sumamente amplio, ¿no? Entonces, si no hay una acción estatal para reducir la desigualdad, parte de los temas que hay que resolver para poder tener una mejor salud, una mejor seguridad social, una economía reorientada, esto implica que el Estado tiene que poder recaudar impuestos de lo más rico para poder reorientar la economía y darle estos elementos de subsistencia básicas a la población. ¿De dónde sale esto? En parte de una nueva producción, de una nueva orientación económica, pero en parte de un Estado que tiene que apoyar esto a través de una redistribución de impuestos, cobrando un impuesto a la riqueza. Y bueno, disculpen que me pasé 2 minutitos y espero haber dado las ideas principales que pudieran servir para un diálogo en esta oportunidad. Excelente. Muchas gracias.